noches, don David. Buenas noches, don Miguel. Hoy sueno más cercano, ¿eh? Sí, estás más cercano. Te has preparado un montón de testimonios de personas que han tenido experiencias extrañas, ¿verdad? Sí, bueno, de hecho lo que más me gusta, me encanta dar noticias obviamente en el espacio en blanco, pero sabes que mi pasión es viajar en busca precisamente de esas historias que son a día de hoy, vamos a llamarlos inexplicadas. Y bueno, sabes que uno tiene un favorito, y en este caso el favorito del servidor son los ovnis. Así que vamos a hacer un especial sobre casos, yo creo que cuando menos curiosos, de encuentros cercanos con ovnis, entrevistando a los testigos de forma directa y presencial. Vale, tengo el primer testimonio aquí, Pilar Arambol. Sí, gracias a su nieta, Cristina, me enteré de la historia de Pilar y junto a una buena compañera, Verónica Lillo, pues me acerqué hasta Alicante, a la residencia de ancianos, justamente la parte de fuera de la residencia, para hablar con Pilar, que nos contaba una historia muy llamativa. No adelanto nada y la escuchamos. La escuchamos. En Madrid, en San Blas, estábamos durmiendo, mi marido y yo, teníamos cama de matrimonio, pongamos que fueran las 3 de la madrugada, las 2, y entonces me despertó una luz en la habitación, un resplandor, y era una luz además, no sé, muy azul, y al fondo de la luz había 3 personas, 2 hombres y una mujer en medio, con un uniforme, parecía uniforme porque todos lo llevaban igual, azul azafata. Ese es el azul que tenían ellos en el uniforme. Y bueno, los vi morenos, con raya en un lado, los dos. Ella con el pelo rizado rubio y los ojos además azules. Y sorprendida como estaba de lo que estaba viendo, pues llamé a mi marido. Luis, mira. Y al decir Luis, mira, esa misma luz les absorbió como por la pared y desaparecieron. Ellos entraban en esa luz, lo mismo que luego salieron. ¿Y qué crees que fue aquello? Pues unos alienígenas. Empezamos fuerte. Alienígenas que estaban en la casa con esos seres tan increíbles que vio Pilar. Disculpa, en la casa, aún peor, en la habitación. En la habitación. Que es, digamos, el lugar en el que nos sentimos aparentemente protegidos. Seguro. Y interesante, y a las 3 de la madrugada, es a una hora que se repite mucho en este tipo de encuentros, ¿no? Vamos con Lourdes. Lourdes Montes, gracias a su hija Lourdes también me enteré de esta historia, que es una historia francamente curiosa. Sucede a mediados del año 92 y lo que sucede, atención queridos oyentes, es lo siguiente. Pues yo vivía en Córdoba, en Cabra de Córdoba, en un pueblecito, una barriada, en el 1972 era, pero en mayo, junio, porque era cuando nosotros jugábamos por esa zona. Y allí estábamos pues jugando al escondite, como habitualmente jugábamos, en un trigal. Y iba con los amigos de la barriada, los amigos de allí, y estábamos jugando, me tocaba a mí pagar, contar, y los chiquillos pues se escondieron. Y yo no vi a ninguno, yo dije, estos están en el trigal, y me metí dentro y iba agachadita, ¿no? Y ya de momento hago así con el trigo y veo tierra seca. La tierra, no hay trigo aquí, qué raro. Y ya miro para arriba y veo el platillo allí, un redondel muy grande y en medio el platillo. Allí estaba, yo tendría, ya te digo, iba a cumplir 10 años. Y allí estaba el platillo, parado, inerte en el suelo y sin luces, sin nada. Con un color gris plata, brillante. Y allí estuve pegándole vueltas, los nenes también. Y como se asustaron, se fueron todos. Y yo me quedé allí. Para que luego digan que no hay testimonios de cosas extrañas que tienen que ver con el mundo de los ovnis. La historia continúa, ¿verdad? Sí, continúa. Por cierto, mediados del 72, que he dicho yo 92, me he adelantado 20 años. Continúa, ¿y de qué manera, Miguel? Yo estuve pegándole vueltas, yo calculo unos 15 minutos, para ver si tenía alguna puerta, algún sitio para subir. Ya sé que es complicado, pero ¿qué dimensiones calculas que tenía, Lourdes? Yo calculo que de altura unos 2 pisos. De altura. 2 pisos. Sí, porque yo tuve que subir la cabecita para arriba, así alta, porque eso era muy alto.
era muy grande. Y por lo menos 6, 7, 8 metros, no sé calcular bien, de ancho, gris metalizado, muy bonito. Ese material nunca lo he visto más. Y de momento ya empezaron a venir los nenes, se oía ruidos de nenes y el platillo subió para arriba, unos 5 o 6 metros, ¡fum! Y se fue muy rápido, en segundos. Subió en vertical y se fue. Cambiamos y nos vamos a otro lugar. Sí, antes permíteme, hay un dato importantísimo, y es que cuando llegan los padres y le cuentan esa historia, no acaban de creer el testimonio de los niños, pero claro, es que aquello había dejado marca. Una huella, ¿verdad? Una huella de suelo chamuscada, ¿no? Luego la historia continúa, es muy complicada, ya va un famoso programa televisivo, se somete a una hipnosis, entonces empieza a decir que recuerda, o empieza a recordar a unos seres que había aparentemente dentro del platillo, pero la historia se complica mucho. Yo he preferido ceñirme al relato original, a lo que ella recuerda siendo niña, más allá de lo que luego se le sonsaca por medio de un método muy cuestionable en lo que respecta a las experiencias ufológicas, como es el asunto de las hipnosis regresivas. Y cambiamos de tercio y nos vamos de viaje al mar. Miguel, de esta historia algo comentamos ya hace años en Espacio en Blanco, nos lo contaba Juan Medina, y es que pues plantea él junto a unos amigos, junto a Joan, Rosa María, David y María, un viaje en velero que iría desde Barcelona hasta Mallorca. Tenía que salir el 11 de agosto de 2018, salieron a las 7 de la tarde y aparentemente tenían que llegar a Mallorca a las 7 de la tarde del día siguiente. Eran unas 22 horas más o menos de viaje, ¿no? El caso es que, bueno, pasan las horas, se quedan hablando en proa, digamos, en la zona alta del barco, otros se quedan durmiendo y de repente una de las que está allí ve algo. Vamos a escucharla, se llama María y se encuentra con lo siguiente. Y bueno, de repente sí que vi una luz lejos, muy lejos, o sea que ninguna preocupación porque estaba muy lejos. Entonces al rato David se despierta y dice: ¿qué tal todo? Yo digo: bien, hay una luz ahí muy lejos. Y entonces vuelvo a mirar. ¿Dónde? ¿En el cielo? No, yo la veía en el horizonte. ¿Vale? La veía en el horizonte. Entonces yo le dije, oye, te he dicho que estaba muy lejos y ya no está tan lejos. No sé qué barco será, pero va rápido. Dice: bueno, voy abajo al baño y ahora cuando suba lo miramos. Y en cuanto él bajó y volví a mirar, yo: David, corre, porque es que se nos va a echar encima. Y lo que ha dicho él de las luces de un velero, normalmente pues tiene la luz verde y la luz roja. Yo veía eso. Entonces quiere decir que viene de frente. Y bueno, ya sube David y empieza a maniobrar. Cuando ya me doy cuenta, digo: no, David, no maniobres, no hagas nada porque está ahí arriba, que no es un barco. Está ahí, no hay nada debajo. Y luego es cuando ya se puso como una luz roja, ¿no? Que nos iluminó todo el barco. Y a partir de ahí, si queréis contar vosotros. No sé, David, si has estado alguna vez en el medio del mar navegando de noche con ese cielo increíble en el que parece que el mundo se acaba. No sé si has estado alguna vez. No. Imagínate esta experiencia, ¿no? De repente ver que viene una luz que se pone encima del barco. Debe ser tremendo. Continúa la historia, ¿no? Sí, continúa. Además, esto es muy interesante porque originalmente yo me puse en contacto hace muchos años con Juan por teléfono, luego le pude entrevistar en persona en Sabadell y posteriormente hicimos algo muy, muy curioso, y es poder hablar también con los otros protagonistas. Hemos hablado hasta con 3 protagonistas. Y ahora vamos a escuchar al tercero en discordia, a David, que conjunto a María siguen contando lo que sucede una vez aparece esa extraña luz. Bueno, lo que pasó fue que ese día no había viento, por lo tanto íbamos a motor iba a 5 nudos, que es lo máximo que da este velero, no había ruidos, solo el ruido del motor, que gracias a Dios no es muy escandaloso, es bastante suave. Claro, cuando María me dijo que subiera corriendo y vi la luz roja, lo primero que se me ocurrió hacer es hacer un contramaestre, es decir, virar totalmente a la derecha para no chocar contra lo que fuera, pero cuando reaccioné vi que realmente la luz estaba encima del mástil, era como una lámpara que nos iluminaba desde el mástil. Y claro, María y yo nos quedamos trastocados diciendo: ¿esto qué es? Era una luz roja muy intensa, no era de ningún barco, no habían ruidos, no había nada. De golpe, esta luz hizo como unos movimientos raros de... Yo me acuerdo que estaba la luz en roja y verde, hizo como un intermitente, ¿vale? Y luego de repente se convirtió en una luz blanca,
¡tum! Y desapareció. Pero desapareció a una velocidad que no nos dimos ni cuenta. Es que claro, nos quedamos... Mira, yo, aparte de llevar barcos, también llevo aviones, soy piloto, y te puedo asegurar que de lo que yo conozco no hay ningún medio aéreo que vaya a esta velocidad, ni drones, ni aviones, ni helicópteros, pero es que aparte los ruidos se notan. No había ruido, era silencio total. Desapareció la luz de golpe y nos quedamos descolocadísimos. Eso no es lo más grave. La historia se va complicando y además tiene por ahí luego un epílogo tremendo, ¿no? Sí. Vamos a seguir escuchando a María porque nos cuenta más detalles que son cuando menos inquietantes si nos ponemos en su lugar ahora mismo. Pero es que luego es cuando ya venís vosotros, luego viene Juan y Rosamari, que es cuando ya venís para allá y estamos ahí hablando, mira, ¿qué ha pasado? Nosotros dos estábamos mudos y vuelve a aparecer y es cuando tú grabaste, que se ve la luz, que ya es una bola blanca, que en la grabación se ve muy pequeñita, pero que no era tan pequeñita, o sea, y estuvo un rato como jugando hasta que ya desapareció. Y pasan más cosas. Bueno, es que lo que pasa ahora, Miguel, veo el brillo en tus ojos. Tiene, como decías, un epílogo muy interesante. Nos lo explica David. Ojo, porque David conoce muy bien el mundo del mar, conoce muy bien el mundo de la aviación y se da cuenta de algo que, digamos, convierte lo que es un fenómeno, vamos a llamar hasta cierto punto subjetivo, aunque lo vieron varios testigos, en algo que quizá va más allá. Pues estábamos mirando cómo salía el sol y de golpe miro y digo, mira, el sol, Mallorca, digo, ¿Mallorca? Bueno, se me quedó una cara de poema, porque era imposible que estuviéramos en Mallorca. Realmente estábamos en Mallorca. Tan grave fue el tema que yo tenía que llegar a S'Arenal sobre las 6 de la tarde y a las 12 estábamos fondeados en S'Arenal. Es decir, habíamos volado, no sé qué había pasado, pero era imposible que a las 12 estuviéramos fondeados. Luego se me ocurrió mirar, el barco tiene un plotter. El plotter es un aparato que es como un GPS para los coches, como si nos entendamos, pero va marcando un trekking, es decir, unos puntitos. A medida que va navegando, va marcando unos puntitos. Bueno, la sorpresa mía fue que de la 1:30 a las 5, creo que era 5:30, que marcaba el plotter, no habían puntos. No me preguntéis qué ha pasado aquí. Yo solo te digo lo que vivimos el grupo de amigos y los que nos esperaban en Mallorca, que eso fue la realidad. Cualquier patrón de navío, de yate, que sepa leer una cartografía, si miran desde Badalona a S'Arenal, no hasta Mallorca, S'Arenal, ¿vale? Y lo hacen a 5 nudos, que va, el barco que iba a 5 nudos, no daba más ese barco, veréis que las horas no cuadran ni de loco. Es decir, me parece que llegué a calcular unas 16 horas o 17, y es como si nos hubieran quitado 6 horas o 7. Es decir, fue un salto espectacular. O sea que además de la visión, un tiempo perdido. Eso parece. Fue, insisto, muy interesante hablar con todos ellos. Hay alguna contradicción mínima en cuanto a si la luz la ve antes una persona, la ve otra, pero son circunstanciales. Lo interesante, independientemente de que pudieran ver una luz que sea más o menos explicable, que según sus palabras a mí se me hace un poco complicado, aquí faltan 7 horas. Y en una navegación tranquila y calmada a 5 nudos, 7 horas no desaparecen así como así. Curioso. Pero hay más casos, casi los últimos que me vas a contar. El último, efectivamente. Bueno, ya pasamos de un piloto a un militar, en este caso alguien que se llama David Villaescusa Checa. Él estaba haciendo la mili en el año 97, empezó en noviembre, y estaba en un sitio muy interesante para la historia de la ufología, como es el EVA 4 de Roses, el Escuadrón de Vigilancia Aérea número 4 de Roses en Barcelona, ¿no? Él dice que se encontró con algo que era difícil de creer, ya que hacia el segundo turno de Imaginaria, que acabó a las 2 de la madrugada, va a su habitación, mira por un ventanal enorme que tenía y de repente se encuentra con esto. Y nada, en eso, que conforme estaba mirando en dirección a las bolas, vi como una luz de menos a más se iba encendiendo. Esa luz fui viendo de que
lo que contemplaba lógicamente no era nada normal, y es más, en mi cabeza intentaba darle algún sentido a todo lo que estaba viendo, y nada, y de repente fui viendo como una bola también de la misma intensidad al principio, iba de menos a más, y también se iba desplazando hacia otro lado, saliendo de la otra, y las otras 3 restantes, no me recuerdo, eran 5, fueron apareciendo en diferentes puntos también con la misma intensidad de un lado a otro, así hasta 5. Sobre ese momento me quedé un poquito difuso, no sabía cómo reaccionar, lógicamente no sabía si salir fuera o seguir viéndolo. Fue una reacción que lógicamente a esas horas, a las 2 de la mañana, evidentemente no había nadie despierto, tan solo estaba el que me hacía relevo de imaginaria, y nada, me quedé mirando el panorama, viendo que aquello, y veía como esas bolas o luminosas, como mayormente estaba viendo, veía cómo se movían en direcciones verticales y horizontales. Iban en movimientos muy lentos y al mismo tiempo en momentos también muy rápidos. Tan rápidos que, ya te digo, de mi punto de vista, creo que esa velocidad a día de hoy yo no contemplo nada parecido. Esto ocurría en una base militar, ¿verdad? En el famoso EVA 4, donde han tenido lugar supuestos encuentros no solamente con los ovnis, sino con sus presuntos con humanoides, tripulantes, ¿no? Y con disparos de por medio. Además, un tema que alguna vez, bueno, ya lo hemos abordado en Espacio Blanco, Miguel Pedrero ha hablado de él, pero yo creo que no se ha dicho todo de esa historia, ¿eh? Aún ahí lo dejo. Bueno, David, gracias, que llegué a él, gracias a la compañera citada antes, Verónica Lío, todo hay que decirlo, bueno, nos sigue contando, porque ¿qué sucede entonces? Unas luces extrañas, dice que mira hacia las bolas, se refiere hacia los radares, ¿vale? ¿Qué sucede entonces? Yo recuerdo que yo creo que aproximadamente entre unos 40 o 45 minutos deduzco. Es más, ya cuando vi todo eso, que yo no daba crédito, no sabía cómo reaccionar. Como os he comentado con anterioridad, lo que hice fue buscar a la imaginaria, para que viera que cuando yo lo conté al día siguiente, se lo contaba que no estaba loco. Pero a la imaginaria no lo vi por ningún lado. Estaba desaparecido en combate, no estaba en su puesto. Nada, yo volví otra vez nuevamente a mi cuarto y seguían estando allí. O sea, en ningún momento esas bolas habían dejado de... ¿vale? No se habían ido. Seguían allí con esos movimientos y percibiendo que aquello no era nada normal. Bueno, pues yo sobre la marcha seguí atónito, mirando cómo se movían, cómo pues eso, que no sabías cómo reaccionar ante tal envergadura. Y nada, y de repente vi como unos patrols estaban subiendo hacia arriba, hacia las bolas. O sea, dejamos al radar, patrols, pero en recorrido. Sí, los patrols eran, diríamos, los 4x4 todoterreno, ¿no? Que teníamos aquel entonces, que eran blancos, que tenían más años que la guerra. Pero vamos, en aquel entonces, verte a esas horas subir tanto patrols para arriba, creo que más recuerdo eran 4 patrols, evidentemente era muy raro. O sea, yo creo que nunca lo había visto. La cosa debía estar complicada, ¿verdad? Cuando salían esos coches también por ahí. Pero todavía hay más. Claro, cuando sucede esto, ¿qué hacemos? Tú eres una persona que está de imaginaria, acabas de imaginar, se encuentra con esto. Bueno, yo le preguntaba si había dado parte a sus superiores, y al día siguiente efectivamente lo hizo. ¿Y qué es lo que sucedió? Pues escuchamos a David. Bueno, a continuación, después de subir los paddles, sigo viendo el movimiento de esas bolas esféricas y nada, y veo que de repente, ya ha pasado ya un gran tiempo, pues veo como que las bolas empiezan a bajar una a una detenidamente hacia el mar, o sea, hacia la zona del mar, y ahí desaparecieron todas, las 5, a una velocidad bestial, pero una detrás de otra. Bueno, ¿tienes algo más que decir? Hay algo más que decir, sí. Ahí escuchamos cómo desaparecían las bolas en el mar, que es algo cuando menos curioso. Lo interesante, una de las cosas más interesantes, más allá de este avistamiento extraño, es que cuando lo comunica a uno de sus superiores, el superior le dice: mira, esto que me has contado, que se quede entre tú y yo, y mejor no demos parte.